Él estaba de pie en el pequeño escenario improvisado de aquel lujoso restaurante, un niño de 10 años temblando ante una audiencia silenciosa. El joven rico le había exigido una canción a cambio de comida. El niño cerró los ojos, pensó en su hermana enferma y cantó. Y con la primera nota, el mundo se detuvo. El mundo de Lucas, a sus 10 años, tenía el peso de una responsabilidad demasiado grande para sus hombros delgados y el sabor amargo de la impotencia. Su universo era un único cuarto húmedo y mal iluminado en el corazón de un barrio olvidado por Dios. Un espacio que compartía con los dos pilares de su existencia, su madre, Elena, y su hermana pequeña, Sofía. Elena era una mujer cuya belleza se había marchitado prematuramente por la enfermedad y la pena. Una ceguera, producto de una diabetes mal controlada, la había sumido en un mundo de sombras, pero sus manos, ágiles y expertas, no dejaban de trabajar. Pasaba sus días tejiendo cestas de mimbre, sus dedos moviéndose con una memoria ancestral, creando belleza a partir de la nada para ganar las pocas monedas que los mantenían a flote. Sofía, de 6 años, era una pequeña y frágil vela luchando contra un viento implacable. Su risa era como el tintineo de campanillas, pero era interrumpida con demasiada frecuencia por una tos seca y persistente que sacudía su pequeño cuerpo y dejaba una sombra de miedo en los ojos de su madre y de su hermano. Tenía un asma severo, una condición que en otro mundo, con otros recursos, sería manejable. En el suyo, era una sentencia de sufrimiento crónico. Y Lucas era el hombre de la casa, el guerrero. Cada mañana, se levantaba antes que el sol para ir al mercado a cargar cajas, a hacer recados, a buscar entre los desperdicios de los puestos alguna fruta o verdura que aún pudiera aprovecharse. Cada moneda que conseguía era para el alquiler, para la comida y, sobre todo, para los caros inhaladores de Sofía, esos pequeños tubos de plástico que eran la diferencia entre una noche de sueño tranquilo y una de agonía y miedo. Esa tarde, la desesperación tenía un rostro concreto. Lucas estaba en la farmacia del barrio, el único lugar que le fiaba de vez en cuando. Sostenía la receta del nuevo medicamento que el médico de la clínica pública le había recetado a Sofía, un broncodilatador más potente. «Lo siento, Lucas», dijo el farmacéutico, un hombre bueno pero cansado de las deudas. «No puedo darte más sin que me pagues al menos una parte de lo que debes. Este medicamento es muy caro». Lucas miró las pocas monedas sucias que tenía en la palma de la mano. No era ni la cuarta parte de lo que costaba. «Por favor, don Manuel, Sofía ha pasado muy mala noche. Su tos es diferente. Suena como un silbido». «Lo sé, hijo, lo sé. Pero yo también tengo que pagar a mis proveedores», respondió el hombre, negando con la cabeza. Lucas salió de la farmacia con el corazón hecho un nudo. Caminó de vuelta a casa, la receta arrugada en su puño, sintiendo el peso del fracaso. Al entrar en el cuarto, el sonido de la tos de Sofía lo recibió como una bofetada. Su hermana estaba acurrucada en la cama, su pequeño pecho hundiéndose con cada respiración forzada. Su madre, Elena, sentada a su lado en la oscuridad, le acariciaba la frente con una mano temblorosa. «No lo consiguió, ¿verdad, mi niño?», preguntó Elena, su voz suave pero cargada de una tristeza infinita. No necesitaba ver para saber. Lucas negó con la cabeza, las lágrimas quemándole los ojos. «No, mamá, faltaba mucho». Esa noche nadie durmió. El silbido en el pecho de Sofía se hizo más fuerte. Lucas se quedó a su lado, sosteniendo su manita, sintiéndose inútil, furioso con el mundo, con su propia impotencia. Recordó las palabras del médico. Necesita este nuevo medicamento, y un nebulizador sería ideal. Una máquina para ayudarla a respirar mejor. Una máquina. Sonaba tan inalcanzable como la luna. Al amanecer, después de una noche de vigilia, Lucas tomó una decisión. La desesperación era un combustible que quemaba su miedo. No podía conseguir más dinero en la Merced. Tenía que ir a donde estaba el dinero. Tenía que ir al centro, a la zona rica, ese lugar que su madre siempre le había dicho que evitara. Un lugar de gente fría y coches que se movían demasiado rápido. Se despidió de su madre con un beso. «Voy a conseguir el dinero para la medicina de Sofía, mamá. Te lo prometo.
dijo con una determinación que no sentía. Caminó durante más de 1 hora, dejando atrás sus calles de tierra y el olor a pobreza, y adentrándose en un mundo de avenidas anchas, escaparates brillantes y gente vestida con ropas que costaban más de lo que él ganaría en un año. Se sentía como un fantasma, un pequeño punto sucio en un paisaje de pulcritud y opulencia. El hambre comenzó a roerle el estómago. No había comido nada desde las tortillas del día anterior. Fue el olor a comida lo que lo guió. Un aroma delicioso a pan recién horneado, a carne asada, a especias exóticas. Provenía de un restaurante. La Belle Époque. Rezaba un letrero dorado sobre una imponente puerta de madera. A través de los enormes ventanales, veía a gente riendo, brindando con copas de vino, comiendo platos que parecían obras de arte. Lucas se quedó allí, en la acera, hipnotizado por la escena. No se atrevía a pedir, solo observaba, su estómago vacío protestando con cada carcajada que oía desde el interior. Esperaba, quizás, que un camarero saliera con sobras, que un cliente de corazón blando le diera una moneda al salir. Esperaba un pequeño milagro. Pasó 1 hora. El sol comenzó a ponerse, tiñendo el cielo de naranja. Lucas temblaba, no solo de hambre, sino también de frío. Estaba a punto de rendirse, de volver a casa derrotado, cuando la puerta del restaurante se abrió. Un grupo de jóvenes ricos salió riendo a carcajadas. Eran 4 o 5, vestidos con ropa de marca, con un aire de arrogancia y de quien nunca ha conocido una dificultad real en su vida. Uno de ellos, el que parecía el líder, un joven de cabello engominado y sonrisa burlona, se fijó en Lucas. «Vaya, vaya, mirad lo que tenemos aquí», dijo, su voz alta y arrastrada. «Un pequeño ratoncillo de alcantarilla. ¿Tienes hambre, niño?» Lucas no respondió. Solo bajó la cabeza, deseando ser invisible. El joven, que sus amigos llamaban Santiago, se acercó a él, disfrutando de ser el centro de atención. «Te veo mirando la comida, ¿eh? Debes estar famélico». Se rió, y sus amigos lo imitaron. «Te haré un trato, ratoncillo, porque hoy me siento generoso». Lucas levantó la vista, una chispa de esperanza luchando contra su miedo. «Entra con nosotros», continuó Santiago, su sonrisa volviéndose cruel. «Y canta para mis amigos, canta una canción. Si nos gusta, si nos entretienes, te daré la mejor cena de tu vida, lo que quieras del menú. Y quizás hasta te dé dinero para tus problemas». Hizo un gesto despectivo. «Pero si no nos gusta, si nos aburres, te irás con las manos y el estómago vacíos. ¿Qué me dices? ¿Aceptas el reto?» Los amigos de Santiago rieron, incitándolo. Para ellos era un juego, una diversión cruel para terminar la noche. Lucas sintió una oleada de humillación tan intensa que le quemó la cara. Quería gritarles que se fueran al diablo. Quería salir corriendo. Pero entonces, la imagen del rostro de su hermana, pálido y con los labios azules, el sonido de su pecho silbando, acudió a su mente con una claridad brutal. La medicina, el nebulizador, la promesa que le había hecho a su madre. Cerró los puños con fuerza, sus pequeñas uñas clavándose en las palmas de sus manos. Levantó la barbilla, miró a Santiago a los ojos, y el joven rico se sorprendió al no ver miedo, sino una determinación helada. «Acepto», dijo Lucas, su voz apenas un susurro, pero tan firme como una roca. «Excelente», exclamó Santiago, encantado con su nuevo juguete. «Vamos, amigos, el espectáculo va a comenzar». Y mientras Santiago lo guiaba hacia la imponente puerta de La Belle Époque, empujándolo por los hombros, Lucas sintió que cruzaba un umbral. Entraba en la jaula del león, ofreciendo lo único que tenía, su voz, su dignidad, a cambio de una oportunidad. No sabía si saldría de allí con el estómago lleno o con el alma rota, pero por su hermana, por su madre, estaba dispuesto a arriesgarlo todo. El interior de La Belle Époque era otro planeta. Lucas cruzó el umbral empujado suavemente por Santiago, y sintió como si hubiera atravesado una pared invisible hacia un universo que no estaba hecho para él. El aire era cálido y olía a una mezcla de perfumes caros, comida deliciosa y cera de velas. Una alfombra persa, tan gruesa que sus pies se hundían en ella, ahogaba el sonido de sus propios pasos. Candelabros de cristal colgaban del techo como constelaciones heladas,
y la luz que emitían se reflejaba en las copas, los cubiertos de plata y las joyas de los comensales. Cada cabeza en el restaurante se giró para mirarlo. Vio los ojos de hombres con trajes impecables y mujeres con vestidos de seda abrirse con sorpresa, luego entrecerrarse con desdén. Vio susurros detrás de manos cubiertas de anillos, sonrisas burlonas. Lucas se sintió desnudo, sucio, un bicho raro en una vitrina de lujo. Su primer instinto fue dar media vuelta y huir, volver a la familiaridad de su pobreza, donde al menos era invisible. Pero la mano de Santiago en su hombro era firme, y el recuerdo de la tos de Sofía era más fuerte que su propia humillación. «¡Atención, por favor! ¡Atención a todos!», exclamó Santiago con voz alta y teatral, disfrutando del espectáculo. «Esta noche tenemos un entretenimiento especial, un talento emergente, directamente de las calles. Un aplauso para nuestro pequeño ruiseñor». Sus amigos rieron a carcajadas. Algunos de los otros comensales sonrieron con incomodidad, otros con una cruel curiosidad. Santiago lo llevó hasta un pequeño espacio vacío cerca de un piano de cola negro y reluciente. «Aquí, niño, este será tu escenario. Ahora cántanos, gánate tu cena». Lucas se quedó allí, paralizado, el corazón martilleándole en el pecho. Las luces parecían demasiado brillantes, las caras de la gente se arremolinaban a su alrededor. Se sentía pequeño, insignificante, un objeto de burla. La garganta se le había secado, un nudo de miedo y vergüenza le impedía respirar. «¿Qué pasa, ratoncillo? ¿Te comió la lengua el gato?», se burló uno de los amigos de Santiago. «¿O es que solo sabes pedir con la mano extendida?». La crueldad de la frase fue como un latigazo. Lucas apretó los puños, sintiendo las uñas clavándose en sus palmas. Quería gritar, quería llorar, pero entonces cerró los ojos. Al hacerlo, el restaurante de lujo desapareció. Las caras burlonas se desvanecieron, y en la oscuridad de su mente vio la imagen de su cuarto húmedo. Vio el rostro de su madre, Elena, sus manos tejiendo incansablemente en la penumbra. Y vio a su hermana, Sofía, durmiendo, su pequeño pecho subiendo y bajando con un esfuerzo doloroso. Cantar no era para esa gente. Cantar era para ellas. Era el único regalo que él tenía para darles. La única medicina que no costaba dinero. En una mesa apartada, en un rincón discreto, un hombre mayor observaba la escena con una expresión de profundo disgusto. Era don Alejandro Villafranca, un magnate de la industria musical, un hombre que había dedicado su vida a descubrir y cultivar el verdadero talento. Ahora, a sus 70 años, vivía semirretirado, perseguido por la sombra de una tragedia personal. Observar a Santiago y a sus amigos humillar a aquel niño era como echar sal en su herida más profunda. Un recuerdo doloroso lo asaltó. Su propio hijo, David, un joven y brillante pianista, diciéndole con frustración años atrás: «Papá, el arte no es un producto, no es una mercancía, es el alma haciéndose oír». David había muerto joven, en un accidente, dejando a don Alejandro con una fortuna inmensa y un silencio eterno en la sala de música de su casa. Ver a aquel niño, un alma claramente necesitada, siendo tratado como un juguete, como un objeto para el entretenimiento de unos bárbaros ricos, le revolvió el estómago. Se sintió cómplice solo por estar allí, por no hacer nada. Estaba a punto de levantarse y poner fin a esa farsa cruel cuando el niño, que había permanecido en silencio y con los ojos cerrados, respiró hondo. Y entonces cantó. No fue una canción de moda, no fue un éxito de la radio, fue una canción antigua, una nana que se cantaba en los pueblos de las montañas, una melodía que su madre le había enseñado, una canción que hablaba de la luna cuidando a las estrellas y de la promesa de un nuevo amanecer. La voz de Lucas salió, al principio, como un hilo de plata, tímida, temblorosa, pero no había miedo en ella. Había una pureza cristalina, una claridad que cortó el murmullo del restaurante como un cuchillo. Su voz no era la de un niño de 10 años. Era la voz de un alma vieja, una voz que contenía el peso de la responsabilidad, la amargura de la injusticia y, sobre todo, un amor tan inmenso y tan profundo que era casi insoportable. Cantaba con los ojos aún cerrados, sus manitas hechas puños a los costados, su cuerpo menudo vibrando con la emoción de la melodía.
Cada nota era perfecta, cargada de un sentimiento que ningún conservatorio podía enseñar. Su voz se elevó, llenando cada rincón de la sala, y con ella, el silencio comenzó a extenderse. Primero fueron los amigos de Santiago. Sus risas se ahogaron en sus gargantas, sus sonrisas burlonas se congelaron en sus rostros, reemplazadas por una expresión de pura estupefacción. Santiago lo miraba con la boca ligeramente abierta, incapaz de procesar lo que estaba oyendo. Luego, el silencio se contagió al resto de las mesas. Las conversaciones se detuvieron a media frase. Los tenedores y cuchillos quedaron suspendidos en el aire. Los camareros, que se movían con la eficiencia silenciosa de los profesionales, se quedaron paralizados en medio del salón, las bandejas en sus manos olvidadas. El restaurante entero, ese templo del lujo y la indiferencia, quedó sumido en un silencio absoluto, reverente. El único sonido era la voz de Lucas, una voz que parecía venir de otro mundo, un mundo de verdad y de dolor, un mundo que ninguno de los presentes conocía. La gente escuchaba, cautivada. Una mujer de mediana edad, cubierta de diamantes, se llevó un pañuelo a los ojos para secar una lágrima furtiva. Un hombre de negocios de aspecto rudo bajó la mirada, visiblemente conmovido. Don Alejandro, en su rincón, sentía escalofríos recorrerle la espalda. La voz de aquel niño era un milagro. Era la encarnación de la belleza pura naciendo en el lugar más improbable. Era un reproche a su propio mundo de arte fabricado y de emociones envasadas. Lucas cantó la última estrofa, su voz descendiendo hasta convertirse en un susurro que flotó en el aire antes de desvanecerse por completo. Y entonces, el silencio fue aún más profundo. Un silencio pesado, cargado de la emoción que había dejado la canción. Nadie se atrevía a moverse, a respirar. Lucas abrió los ojos lentamente, como si despertara de un trance. Vio los rostros de todos fijos en él, y el miedo volvió. ¿Lo habrían odiado? ¿Se habrían burlado de su canción triste? El silencio se rompió, no con un aplauso general, sino con el sonido de dos manos golpeando una contra la otra. Lento, rítmico, deliberado. Era don Alejandro. Se había puesto de pie y aplaudía, mirando a Lucas con una intensidad que traspasaba la sala. Sus ojos estaban llenos de lágrimas, pero también de una admiración y una determinación feroces. Su aplauso solitario fue como una señal. Le dio permiso al resto de la sala para reaccionar, y entonces el restaurante estalló. Fue una ovación atronadora, una explosión de aplausos, de bravos, de gente poniéndose de pie. No era el aplauso educado de una audiencia de teatro. Era una ovación visceral, emocional, una liberación colectiva de la emoción que el niño les había provocado. Lucas se quedó paralizado, abrumado, sin entender. Aplaudían, para él. Santiago y sus amigos estaban petrificados en su mesa, sus rostros una mezcla de confusión y humillación. El juego se les había ido de las manos. Su intento de burla se había convertido en el triunfo inesperado de su víctima. Don Alejandro no dejó de aplaudir mientras caminaba a través del salón, su figura imponente abriéndose paso entre las mesas. Ignoró por completo a Santiago, como si no existiera. Se dirigió directamente hacia Lucas, que seguía de pie junto al piano, temblando, sin saber qué hacer. El magnate de la música se detuvo frente al niño. La sala entera seguía en silencio, observando la escena. Con un gesto que dejó a todos sin aliento, don Alejandro se arrodilló lentamente, con la dificultad de sus 70 años, hasta que sus ojos quedaron a la altura de los de Lucas. El hombre más poderoso de la industria musical estaba arrodillado ante un niño de la calle. Extendió una mano temblorosa y la posó suavemente sobre el hombro del pequeño. «Niño», dijo, su voz ronca por la emoción. «¿Cómo te llamas?» Lucas tragó saliva, su garganta aún seca por el canto y el miedo. «Lucas», susurró. «Lucas», repitió don Alejandro, saboreando el nombre. «Dime una cosa, Lucas». Hizo una pausa, sus ojos llorosos fijos en los del niño. «¿Y de dónde, en el nombre de Dios, ha salido esa voz?» La pregunta no era una simple curiosidad, era el inicio de todo. Era el reconocimiento de un don, el descubrimiento de un tesoro en el lugar más inesperado. En esa pregunta flotaba la promesa de un futuro, la posibilidad de un cambio de destino tan radical que nadie en esa sala, y mucho menos el propio Lucas, podría haberlo imaginado.
El Salvador había llegado, y la vida del pequeño cantante de la calle estaba a punto de cambiar para siempre. La pregunta de don Alejandro, ¿y de dónde, en el nombre de Dios, ha salido esa voz?, quedó suspendida en el aire, cargado de emoción del restaurante. Lucas, todavía temblando, no supo qué responder. Estaba abrumado por el aplauso, por la mirada intensa de aquel hombre arrodillado frente a él, por el repentino giro de los acontecimientos. Su humillación se había transformado en un triunfo que no comprendía. Don Alejandro, al ver la confusión y el miedo en los ojos del niño, se levantó lentamente. Su mirada se desvió por un instante hacia la mesa de Santiago, donde el joven rico y sus amigos permanecían sentados, pálidos y en silencio, como estatuas de sal. La ira justa regresó al rostro del anciano magnate. «Ustedes», dijo don Alejandro. Su voz ahora no era la de un abuelo conmovido, sino la de un titán de la industria acostumbrado a dar órdenes. Su tono era bajo, pero cortaba el aire como el filo de una navaja. «Esta noche han cometido un acto de una bajeza y una crueldad imperdonables. Han intentado pisotear la dignidad de un niño para su propio entretenimiento. Espero, por el bien de sus almas, que esta noche hayan aprendido algo. Pero lo dudo». Se giró hacia el gerente del restaurante, que se había acercado, temblando. «La cuenta de la mesa del señor Santiago», ordenó. «Y añada una generosa propina para todo el personal, que ha tenido que presenciar este espectáculo lamentable. Yo me encargo de todo». Luego, su atención volvió por completo a Lucas. Puso una mano suave en su hombro. «Vamos, hijo. Te prometieron una cena, y vas a tener el mejor banquete de tu vida». Ignorando a un Santiago que ahora lo miraba con una mezcla de miedo y odio, don Alejandro guió a Lucas hacia su propia mesa, la mejor del restaurante, apartada en un rincón con vistas a la ciudad iluminada. Apartó la silla para el niño como si fuera un dignatario. «Siéntate, Lucas. Esta noche eres mi invitado de honor». Lucas se sentó. Sus pies sucios ni siquiera tocaban el suelo. Un camarero se acercó de inmediato. «Señor Villafranca, ¿el niño desea algo en especial? Tráigale la carta», dijo don Alejandro. «Y una limonada fresca. Y para empezar quizás un plato de sus mejores jamones y quesos». Luego miró a Lucas. «¿Te gusta el jamón, Lucas?». El niño asintió, mudo. Nunca en su vida había probado el jamón del que hablaban los ricos. Mientras comían, don Alejandro no lo presionó. Dejó que el niño devorara el pan caliente con mantequilla, los quesos, el jamón, con el hambre honesta de quien no ha comido en todo el día. Solo cuando Lucas hubo saciado la parte más urgente de su apetito, el anciano comenzó a hablar, su voz suave y paternal. «Lucas», dijo, «la canción que cantaste era una nana muy antigua. ¿Quién te la enseñó?». «Mi mamá», respondió Lucas en voz baja, sintiéndose un poco más seguro. «Me la cantaba a mí y a mi hermana para dormir». «¿Tienes una hermana?», afirmó don Alejandro, más que preguntar. Lucas asintió. «Se llama Sofía. Tiene 6 años. ¿Y tu mamá? ¿Ella también canta así de bien?». Una sombra cruzó el rostro de Lucas. «Ella cantaba. Ahora ya no. Está enferma. Y…» dudó, pero algo en la mirada amable de aquel hombre lo impulsó a continuar. «Y es ciega». Don Alejandro sintió una punzada en el corazón. La historia se complicaba. Se volvía más trágica. Un niño de 10 años con una voz de ángel, cuidando de una madre ciega y una hermana pequeña. «¿Y tu papá, Lucas?». «No tengo», respondió él con una simplicidad que era más dolorosa que cualquier lamento. «Se fue cuando Sofía era un bebé. Mamá dice que se convirtió en una estrella fugaz». Poco a poco, con la paciencia de un confesor, don Alejandro fue desgranando la historia de Lucas. El niño, que nunca antes había hablado de sus problemas con un extraño, sintió una necesidad inmensa de contarle a aquel hombre. Le habló de la tos de Sofía, de la medicina que no podía comprar, del nebulizador que era un sueño imposible. Le habló de las manos de su madre, de cómo tejía cestas sin ver, de su cansancio, de su tristeza. Le habló de su trabajo en el mercado, del peso de las cajas, de la lucha por cada moneda. Don Alejandro escuchaba en silencio. Cada palabra del niño era un ladrillo más en el muro de su propia vergüenza y, a la vez,
de su creciente determinación. La vida de aquel niño era una epopeya de sacrificio y amor que dejaba en ridículo sus propios dramas de millonario solitario. El recuerdo de su propio hijo, David, volvió a él. David, que lo había tenido todo, los mejores profesores, los mejores instrumentos, pero que siempre había luchado contra una tristeza interior que don Alejandro nunca supo comprender. Y ahora, este niño, que no tenía nada, cantaba con una pureza que su propio hijo habría envidiado. Cuando Lucas terminó su relato, el plato principal había llegado. Un filete tierno con patatas que el niño miraba como si fuera un tesoro. «Lucas», dijo don Alejandro, su decisión ya tomada. «Esta noche no ha sido una casualidad. Tu voz, tu historia, me han conmovido de una forma que no sentía en muchos años. Y no voy a dejar que las cosas sigan así. Te hice una promesa en el mercado, aunque no lo sabías. Te prometí que te ayudaría, y voy a cumplirla». Llamó a su chofer. «Javier, ven a recogernos a la Belle Époque y trae mantas y una cesta con comida caliente de la cocina de casa, la mejor que tengamos». Luego se volvió hacia Lucas. «Cuando termines de cenar, te llevaré a casa, y quiero conocer a tu madre y a tu hermana». El viaje de vuelta a la Merced en el Rolls Royce de don Alejandro fue aún más surrealista para Lucas que el viaje de ida en el coche de policía. Iba sentado sobre el cuero suave, una cesta llena de comida caliente a su lado, y el hombre más importante que había conocido en su vida, tratándolo con un respeto y un cariño que lo abrumaban. Cuando llegaron a su calle sin asfaltar, los vecinos salieron a las puertas, susurrando, señalando el coche de lujo que se había detenido frente a la humilde vivienda de los Martins. Lucas bajó, sintiéndose extrañamente cohibido. «Mamá, ya volví», dijo al entrar en el cuarto oscuro. Elena, su madre, que había estado sentada en la cama, angustiada por su tardanza, se levantó de un salto al oír su voz. «Lucas, hijo mío, ¿dónde estabas? Estaba muerta de miedo». «Estoy bien, mamá, y he traído a alguien», dijo Lucas nervioso. Don Alejandro entró en la habitación, su alta figura pareciendo llenar todo el espacio. El contraste entre su elegante traje y la pobreza del cuarto era brutal. Marta no podía verlo, pero podía sentir su presencia, el olor caro de su colonia, el silencio de su poder. «Buenas noches, señora», dijo don Alejandro con una voz suave y respetuosa. «Mi nombre es Alejandro Villafranca. Su hijo me ha hecho un gran favor esta noche, y he venido a agradecérselo». Con paciencia y delicadeza, don Alejandro, ayudado por Lucas, le explicó a Elena lo que había sucedido. Le habló de la canción, de la emoción que había sentido, de la promesa que le había hecho a Lucas. Marta escuchaba en silencio, sus manos ciegas aferradas a las de su hijo, su rostro una mezcla de incredulidad, miedo y una incipiente esperanza. En ese momento, desde la otra cama, se oyó una tos seca, perruna, que sacudió el pequeño cuerpo de Sofía. Don Alejandro miró a la niña, que se había incorporado, su rostro pálido y sus labios con un ligero tinte azulado. Y la gravedad de la situación lo golpeó con toda su fuerza. Esto no era solo pobreza. Esto era una emergencia médica a cámara lenta. Sin pensarlo dos veces, sacó su teléfono. «No podemos esperar más», dijo. Llamó a su médico personal, el doctor Palacios, uno de los mejores neumólogos del país. «Ernesto, soy Alejandro. Te necesito. Ahora. En una dirección que te enviaré. Es una emergencia pediátrica. Trae todo tu equipo portátil». Una hora más tarde, la humilde habitación de los Martins se había transformado en una improvisada sala de consulta. El doctor Palacios, un hombre acostumbrado a las clínicas de lujo, examinaba a Sofía con una profesionalidad impecable, su rostro cada vez más serio. Usó su estetoscopio, un oxímetro, una pequeña máquina de espirometría. Mientras esperaba el diagnóstico, don Alejandro observaba a la familia. Vio la dignidad de Elena, su amor feroz por sus hijos. Vio la valentía de Lucas, su mirada fija en el médico, asumiendo el papel de protector. Y vio la fragilidad de Sofía, la pequeña luchadora, y supo que su decisión no tenía vuelta atrás. Estaba involucrado hasta el alma. Finalmente, el doctor Palacios se levantó y llamó a don Alejandro a un rincón. «Alejandro, la situación es más grave de lo que parece», dijo en voz baja.
Esto no es un simple asma mal controlado. Por los síntomas, la cianosis en los labios, el sonido de sus pulmones. Sospecho que es algo más. Algo congénito. ¿Congénito? ¿Qué quieres decir?, preguntó don Alejandro, el miedo apoderándose de él. Podría ser fibrosis quística en una etapa avanzada, o una malformación cardíaca que está afectando a sus pulmones. La clínica pública, con sus recursos limitados, probablemente lo ha estado tratando como asma, pero es mucho más complejo. Ha estado recibiendo el tratamiento equivocado durante años. El médico lo miró a los ojos. Necesita ser hospitalizada inmediatamente para hacerle un diagnóstico completo. Necesita pruebas genéticas, una tomografía de tórax, y si mis sospechas son ciertas, necesitará una cirugía muy compleja y un tratamiento de por vida. La verdad impactante cayó sobre don Alejandro como una sentencia. La voz de Lucas, que cantaba para conseguir un medicamento para la tos, ahora resonaba en su cabeza con un nuevo y trágico significado. El niño no solo luchaba contra la pobreza, luchaba contra el tiempo. El doctor se acercó a Elena y con una delicadeza infinita comenzó a explicarle la situación. Le habló de la necesidad de llevar a Sofía al hospital, de las pruebas, de las posibilidades. Elena escuchaba, su rostro ciego bañado en lágrimas silenciosas. «¿Y ese tratamiento, cuesta mucho dinero, verdad, doctor?», preguntó, su voz temblorosa. El doctor. Palacios miró a don Alejandro. Fue el anciano magnate quien respondió. Se acercó y puso una mano sobre el hombro de Elena. «Señora», dijo con una voz firme y llena de una nueva autoridad. La autoridad del que ha encontrado su propósito. A partir de este momento, el dinero no volverá a ser un problema para esta familia nunca más. Yo me haré cargo de todo. De la hospitalización de Sofía, de la cirugía, de su tratamiento, de todo lo que necesite. Y también de sus cuidados, señora. Y de la educación de Lucas. Miró a Lucas, que lo observaba con los ojos muy abiertos, procesando la magnitud de lo que estaba ocurriendo. Salvaste una vida esta noche, Lucas. Con tu voz. Ahora déjame a mí salvarla de tu hermana. La promesa estaba hecha. El pacto estaba sellado. El niño que había cantado para ganarse la cena había conseguido mucho más. Había conseguido un ángel de la guarda. Pero el camino que tenían por delante estaba lleno de incertidumbre. La batalla por la vida de Sofía apenas comenzaba y pondría a prueba la fortaleza de todos ellos. El dilema moral de Lucas, al saber quién era la mujer a la que salvó, aún no se había resuelto. Y esa verdad, cuando saliera a la luz, amenazaba con complicarlo todo aún más. La promesa de don Alejandro en la humilde habitación de la Merced no fue una declaración vacía. Fue el inicio de un torbellino de acción. Esa misma noche, una ambulancia privada, equipada con la más alta tecnología, transportó a la pequeña Sofía al ala pediátrica del Hospital San Judas. Elena, la madre de Lucas, fue admitida en el mismo hospital para una evaluación completa. Su protesta ahogada por una mezcla de miedo, agotamiento y la firme pero amable insistencia de don Alejandro. Para Lucas, fue como ser arrancado de su realidad y trasplantado a un sueño. Dejó su cuarto húmedo y oscuro, y de repente se encontró en un mundo de sábanas blancas y almidonadas, de pasillos silenciosos y del olor antiséptico de la esperanza cara. Don Alejandro les había conseguido un pequeño apartamento dentro del complejo residencial del hospital, un lugar destinado a las familias de pacientes de larga duración. Tenía una cama de verdad para él, una cocina pequeña pero reluciente, y una ventana que, en lugar de dar a un muro de ladrillos, mostraba una vista de los cuidados jardines del hospital. Los primeros días fueron un desenfoque de batas blancas, pruebas médicas y conversaciones en voz baja. El diagnóstico de Sofía fue confirmado y era aún más grave de lo que el doctor Palacios había temido. Sufría de una rara malformación cardíaca congénita que estaba causando una hipertensión pulmonar severa. Cada tos, cada silbido en su pecho, era su pequeño corazón luchando una batalla perdida. Necesita una cirugía a corazón abierto, y pronto, explicó el jefe de cardiología pediátrica, un hombre de renombre mundial, al que don Alejandro había sacado de un congreso en Zúrich. Es una operación de alto riesgo, pero es su única oportunidad. Sin ella, me temo que no le quedan muchos meses. La noticia cayó como una losa sobre la pequeña familia.
Lucas veía a su madre, Elena, rezando en silencio en un rincón del apartamento, sus dedos ciegos recorriendo las cuentas de un rosario gastado. Y veía a su hermana, Sofía, tan pequeña e inconsciente del peligro, jugando con los juguetes nuevos que don Alejandro le había traído. Y él, Lucas, se sentía atrapado en medio, el único que comprendía la magnitud de la generosidad que los rodeaba y la fragilidad de la vida que intentaban salvar. Fue entonces cuando surgió el primer obstáculo real, y no vino de los médicos ni de la enfermedad, sino del corazón de su propia madre. Una tarde, mientras don Alejandro revisaba con ellos los detalles de la preparación para la cirugía, Elena lo interrumpió. «Don Alejandro», dijo, su voz temblorosa pero firme, «no podemos aceptar esto». Lucas y el anciano la miraron, sorprendidos. «Le agradezco desde el fondo de mi alma todo lo que ha hecho», continuó ella. «Nos ha dado un techo, comida, los mejores médicos. Ha salvado a mi hija hasta ahora. Pero esto, una cirugía que cuesta lo que nunca veremos en 1000 vidas, es demasiado. No podemos aceptar una caridad tan grande. Tenemos nuestra dignidad. Era el orgullo de los que nunca han tenido nada, la desconfianza de quien ha aprendido que los regalos grandes siempre vienen con un precio oculto. Tenía miedo de la deuda, miedo de no poder pagarla nunca, miedo de este hombre poderoso que había entrado en sus vidas de forma tan abrupta. Gente como usted, señor, no hace estas cosas por nada», susurró, sus ojos ciegos llenos de lágrimas. «¿Qué querrá a cambio de la vida de mi hija?». Don Alejandro sintió una punzada de dolor ante la pregunta. Vio en Elena no a una mujer desagradecida, sino a una madre aterrorizada defendiendo lo único que le quedaba, su honor. Se acercó a ella, se sentó a su lado y, con una delicadeza infinita, tomó sus manos trabajadas entre las suyas. «Elena», dijo, usando su nombre de pila por primera vez, «tiene razón. No hago esto por nada. Lo hago por egoísmo». Ella frunció el ceño confundida. «Hace 5 años perdí a mi único hijo, David», confesó don Alejandro, su voz quebrándose por primera vez. «Era un músico brillante, un joven lleno de vida, y desde que se fue, mi vida ha sido un desierto. Mi fortuna, mis empresas, todo se convirtió en polvo, en cenizas sin sentido». Hizo una pausa, luchando contra la emoción. «Y entonces, la otra noche, en ese restaurante, oí a su hijo cantar, y la voz de Lucas, su pureza, su dolor, me recordó a mi David, me recordó lo que era sentir algo de verdad, me despertó de un largo sueño». Miró a Elena, sus ojos llenos de una sinceridad devastadora. «Usted me pregunta qué quiero a cambio. Le diré lo que quiero. Quiero la oportunidad de ayudar. Quiero usar mi dinero, que para mí ya no tiene valor, para salvar a una niña que tiene toda la vida por delante. Quiero sentarme en esa sala de espera y rezar por Sofía como no pude rezar por mi propio hijo. Quiero ver a Lucas convertirse en el gran artista que está destinado a ser. Lo que quiero a cambio, Elena, es un propósito. Su familia me está dando una razón para levantarme por la mañana. Me están sanando a mí tanto como yo intento ayudarles a ustedes. Así que, por favor, permítame ser egoísta. Permítame ayudarles». Las lágrimas rodaban ahora por las mejillas de ambos. Elena, desarmada por su confesión, apretó sus manos. «Que Dios lo bendiga, don Alejandro», sollozó. La barrera de la desconfianza se había roto. En ese momento, dejaron de ser el millonario y la mujer pobre. Eran 2 almas heridas, unidas por el dolor de la pérdida y la frágil esperanza de la sanación. Se había forjado una alianza. Mientras tanto, en la misma planta del hospital, en el ala VIP, Isabela Montenegro se recuperaba. Las noticias de su milagroso rescate se habían filtrado a la prensa, pero su padre, Héctor, había logrado mantener a raya a los periodistas, controlando la narrativa. La historia oficial era que había sufrido un desmayo por agotamiento y que un buen samaritano la había ayudado. El nombre de Lucas se mantuvo fuera de los titulares. Un día, mientras Lucas exploraba los laberínticos pasillos del hospital, un nuevo mundo para él, vio a don Alejandro conversando en la cafetería con un hombre de cabello plateado y aspecto imponente. Era Héctor Montenegro. Lucas se detuvo en seco, escondiéndose detrás de una columna.
No podía oír lo que decían, pero la tensión era palpable. Los conocía de los círculos de poder, de eventos de caridad donde ambos se movían como tiburones en un acuario. «Una recuperación notable la de tu hija, Héctor», decía don Alejandro con cortesía. «Sí, tuvo suerte. Un colapso por estrés», respondió Héctor bruscamente. «¿Y tú, Alejandro? ¿Qué te trae por aquí? No sabía que frecuentaras las salas pediátricas». «Un asunto personal», dijo don Alejandro evasivo. «Apadrino el caso de una niña con una condición cardíaca complicada». Lucas sintió un escalofrío. Estaban hablando de Sofía, y el amable don Alejandro conocía al padre de la hiena. ¿Eran amigos? ¿Socios? El mundo, que por un momento había parecido tener sentido, volvía a complicarse. La desconfianza, esa vieja compañera, asomó de nuevo en su corazón. Los días previos a la cirugía de Sofía fueron una agonía. La familia improvisada se unió como nunca. Don Alejandro pasaba la mayor parte del día con ellos. Le leía a Sofía. La hacía reír con sus torpes intentos de imitar voces de animales. Hablaba durante horas con Elena sobre la vida, sobre la fe, y con Lucas. Con Lucas forjó un vínculo especial. Descubrió que el niño no solo tenía una voz prodigiosa, sino también una mente aguda y una curiosidad infinita. Comenzaron a hablar de música. Don Alejandro le habló de los grandes compositores, de la ópera, del jazz. Lucas, a cambio, le cantaba las viejas canciones folclóricas de su madre. En la música, encontraron un lenguaje común que trascendía sus diferencias. Pero la sombra de Isabela Montenegro seguía planeando en la mente de Lucas. No podía conciliar la imagen del hombre bueno y generoso que era don Alejandro con la del amigo del padre de la mujer que quería destruir su hogar. La culpa lo carcomía. Estaba traicionando a su gente al aceptar la ayuda de este mundo. La noche antes de la cirugía, Lucas no pudo más. Mientras don Alejandro arropaba a Sofía en su cama de hospital, Lucas lo esperó en el pasillo. «Don Alejandro, necesito hablar con usted», dijo, su voz temblando. Se sentaron en la vacía sala de espera, bajo la luz fría de los fluorescentes. «¿Qué ocurre, hijo? Pareces preocupado». «Es sobre usted», comenzó Lucas, luchando por encontrar las palabras. «Y sobre el padre de la mujer del restaurante, el hombre con el que habló en la cafetería». Don Alejandro lo miró, sorprendido. «¿Nos viste?» «Sí», asintió Lucas. «Y también la vi a ella. En las noticias, la mujer a la que le canté. La que su padre me dijo que usted conocía». Respiró hondo y soltó la bomba. «Ella es Isabela Montenegro, la que quiere demoler la Merced, nuestro barrio, nuestra casa». Don Alejandro se quedó en silencio, procesando la información. Vio el dolor, la confusión y la acusación en los ojos del niño, y entendió la magnitud de su conflicto. «Sí, Lucas, la conozco», admitió finalmente. «O, al menos, conozco a su familia. El mundo de los negocios es pequeño y a menudo desagradable». Se inclinó hacia el niño, su voz seria y llena de una empatía profunda. «Y sé lo que ella está haciendo en tu barrio. Es una injusticia. Es cruel. Entonces, ¿por qué?», preguntó Lucas, su voz rota. «¿Por qué nos ayuda si usted es como ellos?». La pregunta era un puñal, pero don Alejandro la recibió sin pestañear. «Porque no soy como ellos, Lucas». «Oh, al menos ya no quiero serlo». Tomó al niño por los hombros. «Escúchame, lo que Isabela Montenegro haga en sus negocios no tiene nada que ver con lo que está pasando aquí, en este hospital. Aquí no hay ricos ni pobres, no hay enemigos. Solo hay una niña pequeña que está luchando por su vida. Y estamos todos en el mismo equipo, el de Sofía». Vio la duda en los ojos de Lucas. «Te di mi palabra, Lucas, y un hombre es su palabra. Dije que iba a cuidar de tu familia, y eso significa protegeros, de la enfermedad, de la pobreza, y si es necesario», dijo, su mirada endureciéndose, «protegeros también de gente como Isabela Montenegro. Somos un equipo ahora, tú, yo, tu madre, tu hermana, y en mi equipo, en mi familia, nadie se rinde. Y nadie traiciona». Las palabras del anciano, su promesa incondicional de protección, fueron el bálsamo que el alma atormentada de Lucas necesitaba. La duda se disipó, reemplazada por una confianza absoluta, por una lealtad inquebrantable.
En ese pasillo de hospital, en la víspera de la batalla más importante de sus vidas, la alianza quedó sellada. Ya no eran el millonario y el niño pobre. Eran una familia. Una familia dispuesta a enfrentarse a la muerte, y si era necesario, también al mundo. La mañana de la cirugía de Sofía llegó envuelta en un silencio gris y pesado que parecía haberse infiltrado desde el cielo nublado hasta los pasillos estériles del Hospital San Judas. En la habitación privada del ala pediátrica, el aire estaba cargado de una tensión tan densa que era casi irrespirable. Lucas no se había separado de la cama de su hermana en toda la noche. Sostenía su manita, pequeña y frágil, entre las suyas, como si su simple contacto pudiera anclarla a la vida, impedir que se la llevaran a ese lugar frío y desconocido del que él tanto desconfiaba, el quirófano. Sofía estaba asustada. Sus grandes ojos, normalmente llenos de una luz traviesa, ahora estaban oscurecidos por el miedo. Miraba los tubos, las máquinas, y luego a su hermano, buscando en él la seguridad que el mundo le negaba. «¿Va a doler, Lucas?», susurró, su vocecita apenas audible. Lucas tragó el nudo que tenía en la garganta y forzó la sonrisa más valiente que pudo encontrar. «No, mi pequeña luciérnaga, no va a doler. Vas a dormir un ratito, como las princesas de los cuentos. Y cuando despiertes, tu pecho ya no hará ese ruidito feo. Podrás correr y saltar sin cansarte. Te lo prometo». Su madre, Elena, sentada al otro lado de la cama, extendió una mano y acarició el cabello de Sofía. Aunque no podía ver, sus dedos trazaban con una precisión infinita los rasgos de su hija, memorizando su rostro una vez más. «Y mamá y Lucas estaremos aquí mismo cuando abras los ojos», añadió, su voz un remanso de calma en medio de la tormenta. «No vamos a ir a ninguna parte». Don Alejandro observaba la escena desde el umbral de la puerta, su corazón apretado en un puño. La valentía de esa pequeña familia era conmovedora y a la vez le partía el alma. Vio en Lucas al niño forzado a ser hombre, en Elena a la madre luchando contra su propia oscuridad para ser la luz de sus hijos, y en Sofía a la inocencia enfrentada a la más brutal de las pruebas. Cuando los enfermeros llegaron con la camilla para llevarse a Sofía, el momento se sintió como un desgarro. Lucas se aferró a la mano de su hermana hasta el último segundo, hasta que la puerta del pasillo se cerró, llevándosela. Se quedó mirando la puerta cerrada, su pequeña figura temblando, y fue entonces cuando sintió una mano grande y firme posarse en su hombro. Era don Alejandro. «Es una luchadora, Lucas». «Como su hermano», le dijo el anciano, su voz ronca por la emoción. La sala de espera de la unidad de cirugía cardíaca se convirtió en su mundo durante las siguientes horas. Era un espacio impersonal, con sillas incómodas y una luz fluorescente que parecía resaltar la ansiedad en los rostros de todos los que esperaban. Don Alejandro, Elena y Lucas se sentaron juntos, formando una pequeña isla de solidaridad en medio de un mar de angustia ajena. Las horas se arrastraron con una lentitud exasperante. Cada tic-tac del reloj en la pared era un martillazo. Lucas no podía quedarse quieto. Caminaba de un lado a otro del pasillo, su mente una tortura de ¿y si? ¿Y si la cirugía salía mal? ¿Y si su hermana no despertaba? La promesa que le había hecho, que todo estaría bien, ahora le pesaba como una montaña. Don Alejandro, viendo su angustia, lo llamó a su lado. «Ven, siéntate aquí, hijo. Caminar no hará que el tiempo pase más rápido». Lucas se sentó junto a él, sus manos retorciéndose. «¿Sabes, Lucas?», comenzó el anciano, su mirada perdida en la distancia. «Mi hijo, David, él odiaba los hospitales. Decía que el silencio aquí era falso, que estaba lleno de gritos que nadie oía». Era la primera vez que don Alejandro hablaba de su hijo con tanto detalle. Lucas lo escuchó, cautivado. Él era músico, un pianista extraordinario. Sus manos eran mágicas sobre las teclas, pero su corazón estaba triste. Y yo nunca supe cómo llegar a él. Estaba demasiado ocupado construyendo un imperio, creyendo que el dinero y el éxito eran lo único que importaba. Cuando murió, me di cuenta de que tenía las manos llenas de oro, pero el alma completamente vacía. Miró a Lucas, y en sus ojos había una profunda pena. Tu voz, Lucas. Cuando te oí cantar en ese restaurante, fue como si oyera a mi David por un instante. La misma pureza,
El mismo dolor hermoso. Me recordaste que todavía había belleza en el mundo. Me recordaste que todavía podías sentir. Don Alejandro metió la mano en el bolsillo de su chaqueta y sacó un pequeño objeto de plata. Era un diapasón, una horquilla metálica usada para afinar instrumentos. Este era de David, dijo, poniéndolo en la mano de Lucas. Lo llevaba a todas partes. Decía que era para no olvidar nunca la nota perfecta, el tono justo. Creo que a él le gustaría que lo tuvieras tú. Lucas sostuvo el diapasón, su metal frío un contraste con el calor de su mano. Sintió el peso del objeto, el peso de la historia, de la confianza que aquel hombre estaba depositando en él. No era solo un regalo, era el traspaso de un legado, un puente entre el hijo perdido y el niño encontrado. Gracias, susurró, sin saber qué más decir. Mientras tanto, Elena rezaba en silencio, sus labios moviéndose sin sonido. Aunque no podía ver el rostro de don Alejandro, podía sentir su bondad, su dolor compartido. Se acercó a él, guiada por el sonido de su voz. «Usted también ha perdido a un hijo, ¿verdad, don Alejandro?», preguntó ella con suavidad. «Sí, Elena, lo perdí», respondió él. «No hay dolor más grande», dijo ella. «Yo perdí a mi marido, el padre de mis hijos, y perdí la vista, pero el miedo a perder a un hijo es un infierno diferente». Hablaron durante horas. Dos extraños de mundos opuestos encontrando un terreno común en la geografía universal del dolor y del amor parental. Hablaron de sus esperanzas, de sus miedos, de la fuerza que encontraban en sus hijos. En medio de esa vigilia, el teléfono de don Alejandro sonó. Era su abogado. Su rostro se ensombreció mientras escuchaba. «¿Qué ocurre?», preguntó Lucas al verlo colgar. «Problemas», respondió el anciano con amargura. «Montenegro Corp. Acaba de presentar los avisos de desalojo finales para la Merced. Quieren empezar la demolición en 30 días. La noticia fue como un golpe en el estómago para Lucas, incluso en medio de su angustia por Sofía. La hiena no descansaba. Ni siquiera la vida de una niña en un quirófano detenía la maquinaria de su codicia. «No te preocupes por eso ahora, Lucas», dijo don Alejandro, al ver la expresión de desesperación del niño. «He puesto a mis abogados a trabajar en ello. Intentaremos retrasarlo, lucharemos. Pero hoy, en este momento, solo importa una cosa: Sofía. Ya nos ocuparemos de los monstruos de fuera cuando hayamos vencido al de dentro». Sus palabras, su promesa de luchar en todos los frentes, calmaron un poco el corazón de Lucas. En ese momento, confió en él plenamente. Eran una familia, enfrentando juntas a todos los demonios, internos y externos. Pasaron 6, 7, 8 horas. La sala de espera se había vaciado, dejando solo a su pequeña y extraña tribu. El sol de la tarde comenzó a caer, pintando el cielo con los mismos tonos de naranja y púrpura de aquel día en que Lucas había conocido a Isabela. Finalmente, una puerta al final del pasillo se abrió. Un hombre con bata quirúrgica verde, el rostro cubierto por una mascarilla y la fatiga, caminaba hacia ellos. Era el cirujano. Los tres se pusieron de pie de un salto, sus corazones detenidos en un instante de silencio absoluto. El caminar del médico les pareció una cámara lenta, cada paso un golpe de martillo en sus nervios. El cirujano se detuvo frente a ellos, se quitó la mascarilla, su rostro estaba exhausto pero sereno. «Familiares de Sofía Martins», dijo. «Somos nosotros», respondió Elena, su voz un hilo. El médico los miró, uno por uno. «La operación ha sido una de las más complejas que he realizado en mi carrera», comenzó, y el corazón de Lucas se encogió. La malformación era severa, hubo complicaciones. Su corazón se detuvo en la mesa. Elena soltó un gemido ahogado y se aferró al brazo de don Alejandro. Lucas sintió que el suelo desaparecía bajo sus pies. «Pero logramos reanimarlo», continuó el cirujano, y una leve sonrisa se dibujó en su rostro cansado. «Luchamos mucho. Y ella luchó aún más. Es una de las niñas más fuertes que he visto». Hizo una pausa, permitiéndoles respirar. «La cirugía ha sido un éxito. Hemos reparado el defecto. El camino de la recuperación será largo, pero hemos logrado darle una oportunidad. Su hija va a vivir». La explosión de alivio fue tan violenta como la tensión que la precedió. Elena se derrumbó en los brazos de don Alejandro.
su cuerpo sacudido por sollozos de pura gratitud. Lucas sintió que sus piernas cedían y se dejó caer en una silla, el rostro entre las manos, llorando en silencio, liberando 8 horas de un terror insoportable. Don Alejandro, con los ojos llenos de lágrimas, abrazaba a Elena, murmurando palabras de consuelo, su propia gratitud demasiado grande para ser expresada con palabras. Habían ganado, habían pasado por el fuego y habían salido al otro lado. Unos días después, les permitieron ver a Sofía en la unidad de cuidados intensivos pediátricos. Estaba en una cuna de cristal, rodeada de máquinas que emitían pitidos suaves y rítmicos. Estaba pálida, con pequeños tubos y cables conectados a su cuerpo diminuto, pero respiraba. Respiraba por sí misma, sin el silbido agudo que había atormentado sus noches. Lucas se acercó a la cuna, su corazón latiendo con una ternura dolorosa. Sofía tenía los ojos cerrados, pero al sentir su presencia, sus párpados temblaron y se abrieron lentamente. Lo miró, y una débil sonrisa se formó en sus labios. «Lucas», susurró, su voz apenas un soplo. Él le tomó la mano, con cuidado de no mover los cables. «Estoy aquí, mi luciérnaga, estoy aquí». Ella apretó su mano con una fuerza sorprendente. Lo miró a los ojos, y en su mirada había una petición. «Cántame, Lucas», susurró. «Canta la canción de mamá». Lucas sintió que un nudo se formaba en su garganta. Miró a su madre y a don Alejandro, que observaban la escena desde la puerta, con los rostros bañados en lágrimas. Asintió, y en el silencio estéril de aquella habitación de hospital, la voz de Lucas se elevó, pura, clara, llena de todo el amor, el dolor y el alivio de su pequeño y valiente corazón. Cantó la vieja nana, la canción de la luna y las estrellas. Y esta vez, no era una súplica desesperada en un restaurante de lujo. Era un himno de victoria, de gratitud y de un amor que había demostrado ser más fuerte que la enfermedad, que la pobreza y que la muerte misma. Era la promesa de un nuevo amanecer. La recuperación de Sofía fue el barómetro de la nueva vida de la familia. Fue un proceso lento, una escalada de pequeños milagros cotidianos. El primer día que pudo sentarse en la cama sin ayuda, Lucas y su madre lloraron de alegría. El día que dio sus primeros pasos torpes por el pasillo del hospital, aferrada a la mano de don Alejandro, fue una fiesta. Cada risa, cada bocado de comida que aceptaba con apetito, era una victoria contra la sombra que los había perseguido durante tanto tiempo. Don Alejandro cumplió su promesa de una forma que superó cualquier expectativa. No les dio simplemente un lugar donde vivir, les dio un hogar. Juntos, él, Lucas y Elena, visitaron varias casas hasta que encontraron la perfecta. Una casa modesta pero soleada en un barrio tranquilo, con un pequeño jardín trasero donde Elena, por primera vez en años, podría sentir el sol en su rostro mientras escuchaba a sus hijos jugar. Tenía rampas para el acceso de Elena y estaba cerca de las mejores escuelas y, por supuesto, del hospital. Isabela, la mujer que había sido el catalizador involuntario de todo, se convirtió en una presencia constante. Su transformación fue la más silenciosa, pero quizás la más profunda. El día de la cirugía de Sofía, mientras esperaba noticias en la misma sala que Lucas y su familia, algo en ella se había roto para siempre. La coraza de la hiena se había hecho añicos, dejando al descubierto a la niña asustada que una vez fue, a la joven que había huido de la pobreza y que, en su huida, había perdido el alma. Comenzó a visitar a Lucas y a su familia en el hospital, y luego en su nueva casa. Al principio, sus visitas eran torpes, cargadas de una culpa palpable. Traía regalos caros para los niños, cestas de comida para Elena. Pero poco a poco, aprendió que lo que esa familia valoraba no eran sus regalos, sino su presencia. Empezó a sentarse con Elena, a escuchar sus historias, a leerle el periódico, y con Lucas forjó el vínculo más inesperado de todos. Él, al principio, la trataba con una frialdad educada. No podía olvidar que ella era la mujer que quería destruir su hogar, pero no podía negar que sin ella, su hermana estaría muerta. Su corazón de niño estaba atrapado en esa paradoja. Fue Isabela quien dio el primer paso hacia la verdadera reconciliación. Una tarde, sentada en el pequeño jardín de la nueva casa de Lucas,
Le confesó su propia historia. Le habló de su infancia en un barrio muy parecido a la Merced, de la humillación, del hambre, del juramento que se hizo a sí misma de que nunca más sería débil. «Me convertí en todo lo que odiaba Lucas», le dijo, sus ojos llenos de lágrimas. «Creí que construyendo muros de dinero y poder estaría a salvo de mi pasado, pero lo único que logré fue encerrarme en una prisión de soledad. Tú, con tu canción, con tu coraje, tú derribaste esos muros, me mostraste lo pobre que era en realidad». Lucas la escuchó, y por primera vez vio más allá de la hiena. Vio a una mujer herida, a otra superviviente. Y su corazón, entrenado en la compasión por su madre, comenzó a entender. No la perdonó en ese instante, pero comenzó a comprenderla. La batalla por la Merced seguía en los tribunales. Don Alejandro había contratado a un equipo de abogados que había logrado paralizar temporalmente los desalojos. Pero la victoria final parecía lejana. Montenegro Corp, liderada por el implacable Héctor, luchaba con uñas y dientes. El clímax de esa batalla no ocurrió en un juzgado, sino en una sala de juntas. Isabela había convocado una reunión de emergencia. Frente a su padre y a los directivos, anunció su decisión. «Retiro el proyecto de la Merced», dijo con una voz firme que ya no era fría, sino llena de una nueva convicción. «Es una locura. Perderemos millones», gritó su padre. «Ya he perdido demasiado en mi vida, papá», respondió ella. «He perdido mi alma. Es hora de empezar a recuperarla». Miró a los directivos. «Y no solo lo retiro. Propongo un nuevo plan. Un plan de regeneración. Usaremos los fondos para mejorar el barrio, para titularizar las propiedades a nombre de sus residentes, para construir una clínica y una escuela. Montenegro Corp va a devolverle a esa comunidad la dignidad que intentamos quitarle. Fue su obra maestra, su acto de redención. Usó su inteligencia y su poder no para demoler, sino para construir. El proyecto de la Merced se convirtió en un modelo de responsabilidad social, e Isabela, antes la hiena, comenzó a ser vista como una visionaria. Mientras tanto, la vida de Lucas se transformaba. Con la salud de su madre y su hermana aseguradas, y con el apoyo de don Alejandro, pudo por fin dedicarse a su propio don. Don Alejandro, en honor a su hijo David, creó una pequeña fundación musical para niños con talento y sin recursos. Lucas fue el primer y más brillante becado. Recibió clases de los mejores profesores de canto. Aprendió a leer música, estudió teoría. Su voz, antes un diamante en bruto, fue pulida hasta convertirse en una joya de un brillo deslumbrante. Pero nunca perdió la pureza, la emoción cruda que lo hacía único. Los años pasaron. La noche del debut de Lucas Martins como solista, el Teatro Nacional estaba lleno a rebosar. Tenía 18 años. Su nombre ya era conocido en los círculos musicales, el niño prodigio de la voz de ángel. En la primera fila, su familia lo observaba con un orgullo que era casi palpable. Elena, su madre, elegante en un vestido que Isabela le había regalado, escuchaba con una sonrisa radiante, sus oídos ciegos viendo más belleza que nadie en esa sala. Sofía, su hermana, ahora una adolescente sana y llena de vida, lo miraba con una adoración infinita. Y a su lado, don Alejandro, con el cabello completamente blanco, lloraba en silencio. Sus lágrimas esta vez eran de una felicidad pura, redentora. Un poco más atrás, en un palco discreto, Isabela Montenegro observaba la escena. Su padre, Héctor, estaba a su lado, su rostro, antes tan duro, ahora suavizado por el tiempo y por la innegable evidencia del milagro que tenía delante. Lucas cantó arias de ópera, canciones de cámara, piezas que requerían una técnica impecable. El público estaba hipnotizado. La ovación final fue ensordecedora. La gente se puso de pie, gritando «¡Bravo!». Él hizo varias reverencias, su rostro joven iluminado por la emoción. Cuando los aplausos comenzaron a calmarse, levantó una mano. «Gracias», dijo, su voz resonando en el silencio. «Gracias a todos, pero antes de irme me gustaría cantar una última canción. La primera canción que aprendí, la más importante de todas». Miró directamente a su familia en la primera fila. «Es para ustedes», susurró.
Y sin acompañamiento de piano, a capella, la voz de Lucas llenó el teatro. Cantó La vieja nana, la canción de la luna y las estrellas, la misma canción que su madre le cantaba en la oscuridad de su cuarto, la misma canción que él le había cantado a su hermana en una cama de hospital. Su voz ya no era la de un niño asustado cantando por desesperación. Era la voz de un hombre joven que había conocido el dolor y lo había transformado en belleza. Era una canción de cuna que se convirtió en un himno de gratitud, en una celebración de la vida, del amor y de las segundas oportunidades. Cuando la última nota se desvaneció, no hubo una explosión de aplausos, solo un silencio profundo, sagrado, un silencio lleno de las lágrimas silenciosas de un público que había presenciado algo más que un concierto. Habían presenciado la culminación de una vida, la prueba de que, a veces, los actos más pequeños de compasión pueden generar las ondas más grandes y hermosas. Don Alejandro miró a Elena, a Sofía, a Lucas en el escenario y luego a Isabela en el palco. Sus vidas, tan dispares, se habían entrelazado de una forma que nadie podría haber previsto. Todo había comenzado con un niño hambriento, una mujer inconsciente y una canción. Y se había convertido en una sinfonía de redención, amor y esperanza. El niño pobre que había salvado una vida, había terminado, sin saberlo, salvando a todos, incluido a sí mismo. Y esa, se dio cuenta don Alejandro, era la música más hermosa del mundo.